a la posteridad, mis nietos puedan ver las parashot, puedan estudiarlo, etcétera, puedan ver y decir, mira, este era mi abuelo, en fin. Y también para ustedes. Ok, entonces, la parashá Hayé Sará, la vida, Rabbeinu Hakadosh nos habla de la vida que continúa después de la vida. Así comienza el título, amén, amén, Bezrat Hashem, hasta los 120 años con buena vida, con buen vigor, no solo para mí, sino también para cada uno de ustedes. Entonces, Rabbeinu Hakadosh dice la vida que continúa después de la vida. Vamos a estudiar 5 puntos que, según la Hasidut de Breslev y según lo que yo he estudiado, lo que he investigado, son importantes desde mi perspectiva, desde el estudio que yo hice, con los comentarios de Rabbi Nachman. Vamos a tocar 5 puntos en la parashá y ellos son la paradoja de la vida después de la muerte, la compra de Machpela, que Rabbeinu Hakadosh dice que es el acto de emuná en la eternidad. Número 3, el envío de Eliezer a la búsqueda del alma gemela, el regreso de Isaac y la continuidad del alma de Sara, y la vida eterna del alma y la esperanza. Esos son los 5 temas, Bezrat Hashem, que vamos a estar estudiando. Hoy no vamos a ir un poquito más de 1 hora, pero lo importante es que vamos a estudiar en profundidad. Comenzamos nuestro primer punto. La paradoja de la vida después de la muerte. Todos sabemos que está escrito en la Torá lo siguiente. Y fueron los años de la vida de Sara 100 años, 20 años y 7 años. Los años de la vida de Sara. Así está escrito. Vayeyuch hayat Sara me'ad shana ve'ezrin shana ve'sheva shanin Sheni Hayé Sara. Y fueron los años de la vida de Sara, cientos años, 20 años y 7 años, los años de la vida de Sara. Así dice el Sefer Bereshit en el capítulo número 23, Psukim número 1. Ahora, como todo y cada vez que vamos a estudiar, nosotros tenemos que hacernos preguntas. ¿Y cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿Qué nos quiere decir este pasuk? ¿Qué está oculto en este pasuk? A primera vista, la parashá trata sobre la muerte de Sara. A primera vista trata sobre la muerte de ella. Cualquier persona muy simple, cualquier persona, ella va a ver que dice la parashá trata sobre la vida de Sara. ¿Najón? En eso no hay ningún tipo de problema. La persona puede verlo, en ¿cómo se llama? Un momento, puede verlo en la, puede verlo en la Torá. Un momento, Rabotai, que estoy viendo aquí algo. Un momentico. Ok. Un momentico, por favor. Estoy viendo algo aquí. Ok, ya otra vez. Sí. Ok, Tobe Ceder, ya. Entonces, ¿qué nos quiere decir este pasuk, Rabotai Bamorai? A primera vista, la parashá trata sobre la muerte de Sara. Sin embargo, la Torá no la introduce con su fallecimiento, sino con los años de vida. Shenei Hayé Sara. Así dice. Es decir, que lo más sensato que está escrito en la parashá, lo más sensato sería que la parashá nos hablara, por decirlo de alguna manera, y esta fue la vida de Sara, y Sara murió. Sería lo más acorde, sería lo más sensato. Un escritor Cabiajol, quizás por decirlo de alguna manera, colocaría de esa manera, escribiría así, y murió tal persona a tantos años de edad. Ya, Seu. Pero no dice así. Dice una vez más, y fueron los años de la vida de Sara 100 años,
20 años y 7 años, los años de la vida de Sara. No nos dice y fue la muerte de Sara. Nos dice y fue, dice los años de la vida de Sara. No dice y fue la vida de Sara. Dice los años de la vida de Sara. Shenei Haye Sara. Así dice. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Jajamín explican que el Sadik sigue viviendo incluso después de morir. ¿Y por qué es así? Porque su vida verdadera no está en este Olam Hazé. Su vida verdadera está en el Olam Abba. Está en ese mundo venidero. Está en el Olam Haemet, en el mundo de la verdad. Ahora, es necesario que nosotros vayamos al Likutei Moharan 1.60, lo cual Rabbeinu Hakadosh nos explica lo siguiente. ¿Qué sadikim? Los verdaderos sadikim, hamitiim, incluso después de su muerte, continúan dando vida. Así escribe Rabbeinu Hakadosh en el Likutei Moharan. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de esta expresión, tanto de la Torá como del Likutei Moharan? Aprendemos de ello, de estos dos enunciados, que Haye Sara no significa la vida que tuvo Sara, sino la vida que sigue dando Sara. Entonces, ¿cómo es eso? Si la Torá nos dice, que Sara muere, sino nos está hablando de la vida de Sara. Estos fueron los años de la vida de Sara, y por ende nosotros comprendemos ya, porque así nos instruyeron desde pequeño, que ella partió de este mundo. Entonces, ¿qué significa esto de Haye Sara? No significa la vida que tuvo, sino la vida que ella nos sigue dando. Es decir, la vida del Sadik o de una Sadiká no termina con su cuerpo, sino que se transforma en una fuente de vitalidad espiritual que fluye hacia las almas que se conectan con su emuná y se conectan con sus méritos también. Y presten atención a lo que estoy diciendo. No termina con su cuerpo. La vida de un Sadik, y en este caso la vida de Sara, no terminó con la desaparición física de su cuerpo, sino que se transforma toda la esencia de ella y toda la esencia del Sadik también se transforma en una fuente de vitalidad espiritual que fluye hacia las almas que se conectan con la emuná de ese Sadik o de esta Sadiká y de los méritos que ellos pudieron haber acumulado en este Olam Hazé. Por eso es muy importante, Rabotai, cuando nosotros leemos, Rabotai, Bamorai, cuando nosotros leemos en el Pirkei Avot, dice, hazte de un Rab, así está uno de los enunciados de Pirkei Avot, hazte de un Rab, es decir, que tenemos que buscar a un Rab, el cual sea el Sadik de la generación, y así también lo dice Rabbeinu Hakadosh en el Likutei Moharan, habla también de buscar al Sadik de la generación, unirnos con ese Sadik, aprender de sus enseñanzas, emularlo en todos los sentidos, emularlo, unirnos con él, conectarnos con la emuná que él nos transmite y también con los méritos que él haya tenido. Ahora, ¿qué quiere decirnos todo esto? Porque pareciera ser, Rabotai, Beamorai, pareciera ser que estamos ante un acontecimiento que quizás suena como algo como de idolatría, suena algo como de ocultismo. ¿Cómo es que yo voy a venerar a una persona que está muerta? Pero aquí nos está diciendo tanto la Torá y tanto como el Likutei Moharan que la vida verdadera de los Sadikim, es decir, de los justos y de las, en este caso, Sadiká Sara, ellos realmente no abandonan la esencia de este mundo. Parten a otro mundo trascendental y de ese mundo trascendental ellos emanan una esencia de una vida verdadera espiritual, como una Shefá min hashamayim, como una abundancia del cielo que permea sobre nosotros.
Suena extraño lo que estoy diciendo, pero vamos a ir desglosándolo poco a poco, porque estamos estudiando de la Hasidut de Breslev, y hay conceptos que son un poco profundos, pero lo vamos a ver poco a poco. Sigue diciendo Jajamín lo siguiente. Jajamín nos dicen entonces que la vida del Tzadik, y en este caso Shalom Efraim, y en este caso la vida de Sara, como estamos estudiando, no termina con su cuerpo, sino que se transforma en una fuente de vitalidad espiritual que fluye hacia las almas, no hacia cualquier persona, que fluye hacia las almas que se conectan con su emuná y con sus méritos. Ahora, vamos a profundizar un poco más en esta explicación que nos trae el Likutei Moharan para poder comprender, para poder sacar el máximo provecho de esta enseñanza que está en la Torá y en el comentario de Rabbi Nachman. Dice que Sadikim, los verdaderos Sadikim, Hamitiim, incluso Aharei Motam, después de su muerte, continúan Hayud Laolam, dando vida al mundo. Y esta afirmación, que es breve pero profunda, volví a repetir lo que dice Likutei Moharan 1.6, esta afirmación que es breve pero profunda expresa una de las ideas esenciales de la antología hasídica. ¿Qué es la antología hasídica? Tenemos que comprender los vocablos que estamos hablando o el concepto que estamos hablando. ¿Qué es antología hasídica? Vale hacernos la pregunta, y una buena pregunta. ¿Qué es la antología hasídica entonces? La antología hasídica es la comprensión del ser desde el judaísmo místico hasídico que enfatiza la presencia divina en toda la creación y la necesidad de vivir una vida de piedad, como la menciona el Ramjal en el Mesilat Yesharim, entre otros. ¿Y para qué? Para conectarnos con Boreolán. A diferencia de la tradición judía que priorizaba el estudio de la Torá, lo cual no quiere decir que el estudio de la Torá sea algo deficiente, más bien todo lo contrario, sino que la Hasidut pone en énfasis la piedad, la oración y la conexión emocional y estática con lo divino para alcanzar la unión máxima con Hashem Yitbaraj. ¡Wow! ¡Qué concepto tan profundo nos da Rabbi Nachman! Un concepto muy profundo. Vamos otra vez a leerlo un poco más despacio e interpretando qué nos quiere decir la parashá referente a este tema de Hayé Sara, de la vida de Sara, que sabemos que ella trasciende a otro mundo espiritual. De ese mundo espiritual ella sigue enviando Shefá a este mundo, como los Sadikim de las generaciones que nos han dejado también, siguen emanando una Shefá, una abundancia espiritual sobre nosotros. Y esto nos lleva a nosotros a preguntarnos varias cosas. ¿Es acaso esto un acto de Abodá Zará? ¿Será que tenemos que ir a los cementerios, al Beit HaJaim, y rezarle a los difuntos que están ahí? Ciertamente no hacemos eso. No vamos a los cementerios, al Beit HaJaim, y darle al difunto que está ahí, a rezarle a él. No hacemos nada de eso. No sé de dónde las personas sacan que nosotros vamos a los cementerios a rezarle al que está ahí. No lo hacemos. Vamos al cementerio, ciertamente encendemos una nerot, una ner, encendemos una lámpara por lo que están ahí, por el cuerpo que está ahí, por la esencia que todavía está ahí. Recitamos Teilín. Y ciertamente hay algunos que hacen peticiones a Boreolam, no a la persona, no al cuerpo que está ahí muerto, porque ese cuerpo ya no es persona, no al cuerpo que está ahí, no se le reza al que está ahí enterrado, sino que se va a manera de respeto y se clama a Boreolam
por los méritos del que está ahí enterrado, que es otra cosa. Entonces, Rabotai, explicado esto, vamos a volver a mencionar qué es la antología jasídica y en qué se basa. Ok, alguien pone ahí, Baruch Hashem. La antología jasídica es la comprensión del ser, es la comprensión de cada uno de nosotros desde el judaísmo místico, es decir, desde la perspectiva del judaísmo místico jasídico, que enfatiza la presencia divina en toda la creación. Es decir, que reconoce que la esencia de Hashem Yitbaraj permea en todo este mundo, en toda la creación. Y eso va a traer a nosotros una necesidad, la necesidad de que, cuando ya tenemos esa comprensión de que Hashem permea toda esta realidad que nosotros podemos ver y la que no podemos ver también, entonces eso crea en nosotros una necesidad de vivir una vida de piedad, una vida de Hasidut. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en el Mesilat Yesharim con el Ramjal? Una vida de piedad, una vida de Hasidut, como lo menciona el Ramjal en el Mesilat Yesharim, entre otros comentaristas también que hablan referente a una vida de piedad. Y entonces esto nos va a llevar a nosotros a una pregunta. ¿Para qué vivir una vida de devoción? ¿Para qué vivir una vida con un concepto de que Hashem permea en todos los lugares del mundo? ¿Por qué permea entonces en algunos, permea en todos los lugares del mundo? ¿Por qué es así? Sigue diciendo, ¿para qué? Para conectarnos nosotros con Akadosh Baruj Hu. Eso va a crear en nosotros la necesidad de conectarnos con Hashem, a diferencia, dice Jajamín, a diferencia, Rabotai, de la tradición judía que priorizaba el estudio de la Torá. ¿Por qué? Porque antes de que surgiera el movimiento hasídico del Baal Shem Tov, se tenía la ideología que lo que importaba era realmente el estudio de la Torá, y otras cosas eran sin prestarle atención, sin importancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tiempo, el estudio de la Torá, Rabotai, era importante y hoy en día sigue siendo importante. Pero en cuanto a la comprensión de que Hashem permea todo el mundo, de que Hashem está en cada una de las partes, o todas las partes está en Hashem, no se le hacía tanto énfasis a eso como lo enseña el Baal Shem Tov. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? No quiere decir que el estudio de la Torá sea algo deficiente. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Sino que más bien el hasidismo vino como a inyectar, vino a poner énfasis en que en la piedad, la oración y la conexión emocional y estática con lo divino, ¿para qué? Para alcanzar una unión máxima con Hashem Yitbaraj. Es decir, el Baal Shem Tov decía, el estudio de la Torah tiene que ser lo primordial para nosotros. Tiene que ser primordial, tiene que ser la base, el yesod, el shoresh, el fundamento de cada uno de nosotros. Pero no podemos olvidarnos nosotros de tener derech eret, de tener ética, de tener piedad, de la oración que hace falta también, la oración personal, como enseña Rabenu Hakadosh, el Itbodedut. Sigue diciendo que esto es la conexión emocional que hace falta con lo divino para alcanzar la unión máxima con Hashem Yitbaraj. Es decir, el estudio de la Torah en su profundidad, con lo otro que mencionamos, wow, la vamos a dejar cuadrada, como dicen los argentinos. En Venezuela decimos la vas a botar de jonrón. Y entonces,
sigue enseñando Jajamín Rabotai Biamorai, alcanzamos esa unión máxima con Hashem de tal manera que la esencia del Tzadik no muere, como en el caso de Sara, sino que su vida cambia de forma. La vida cambia de forma, convirtiéndose en ¿qué? En un flujo espiritual de vitalidad, de Hiyud, que sigue actuando en las almas conectadas con su enseñanza y con su emuná, y con su fe, que es verdadera. Seguimos estudiando, profundizando en lo que nos quieren decir Jajamín referente a esto. Sí, a nuestro entendimiento. El Baal Shem Tov, vamos a mencionar varios maestros hasídicos para poder tener entonces un conocimiento más global de por qué la Torá nos habla de la vida de Sara, cuando realmente Sara, nosotros sabemos que partió de este mundo, y por qué la Torá dice la vida de Sara, no dice la muerte. El Baal Shem Tov trae que la esencia del Tzadik es la unión con la divinidad. El Baal Shem Tov explicó que el Tzadik es un canal, un zinor, que une el mundo material con la divinidad, como está escrito en el Keter Shem Tov 212, lo cual enseña, el Tzadik es llamado viviente. ¿Por qué? Porque está constantemente unido al Ein Sof, es decir, está unido al infinito, y donde quiera que llegue, atrae vida y Shefa min hashamayim. Según el Baal Shem Tov, la vida del Tzadik no consiste en sus años o sus actos, sino en su debekut, más se debekut, en su adhesión al infinito divino. Es decir, que se apega a Hashem Yitbaraj. Consecuentemente, cuando su cuerpo cesa en este Olam Hazé, su debekut, su adhesión, se libera de toda limitación física y se expande, convirtiéndose entonces en ¿qué? En una fuente aún mayor de bendición para quienes se conectan con él. Una vez más hago énfasis en algo, para con los verdaderos tzadikim, con los verdaderos tzadikim. No como enseña Rabbi Nachman, enseña, no de los que enseñan de las Aleph caída, lo cual está escrito en Likutei Moharam. De esas Aleph caída y de esos maestros que enseñan de las Aleph caídas, hay que huir de ellos. Otro tema interesantísimo también, pero son personas que imitan lo que es la verdad en contraposición de la falsedad y de la mentira, y personas que se presentan como verdaderos tzadikim, que no son verdaderos tzadikim en ningún sentido por sus actos que hacen, y cuando dejan este mundo, las personas que quedaron siguen pensando que son verdaderos tzadikim y desconocen toda esencia. Y a esto nos manda entonces la Torá a que profundicemos, y por eso nos habla específicamente de Hayé Sará, de la vida de Sará, y estos fueron los años de la vida de Sará, tantos. ¿Por qué? Porque según el Baal Shem Tov, la vida del Tzadik no consiste en sus años o sus actos, sino en su debekut, en su adhesión a lo infinito, que se conecta con Boregolán. Entonces, Rabotai Biamorai, así entendemos el título de nuestra parashá Hayé Sará. Dice las vidas de Sara. No dice la vida de Sara, sino las vidas de Sara en plural. No sé si lo notan, en el hebreo está escrito así: las vidas de Sara. Consecuentemente, la Torá no dice la vida de Sara, sino las vidas. Y valga nuevamente una pregunta aquí, Lama, ¿por qué es así? Porque la vida del tzadik, y en este caso de una tzadiká, se ramifica en múltiples planos. Es decir, el cuerpo, el alma
y la influencia eterna que deja en las generaciones futuras. Para esto es necesario, Rabotai, que nos vayamos entonces, que consultemos lo que está escrito en el Zohar, lo cual menciona la presencia del Tzadik entre los mundos. Entre los mundos. Está escrito en el Zohar 371b lo siguiente: el Tzadik que parte de este mundo se encuentra en todos los mundos. De Kol Halamin, en todos los mundos, más que durante su vida terrenal. El Zohar sugiere, Rabotai de Amorai, que la muerte no disminuye al Tzadik, como muchos pueden llegar a pensar. Muchos pueden llegar a pensar, Rabotai, muchos pueden llegar a pensar y decir que cuando el Tzadik muere, ahí quedó absolutamente todo, pero realmente, según lo que nos enseña el Zohar, no es así. El Zohar sugiere que la muerte no disminuye al Tzadik, sino que amplía su presencia. Es decir, que mientras vivía, su alma, el alma del Tzadik, del verdadero Tzadik, estaba limitada al cuerpo. Y después de su partida, después que trasciende de este Olam Hazé al Olam Haba, al Olam Haemet, al mundo de la verdad, su luz espiritual se difunde por todas las dimensiones, tocando corazones y almas que lo recuerdan y se inspiran en él. Y esto es interesantísimo. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque cada año que nosotros leemos de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, Bejule, esa fuerza espiritual vuelve a nosotros. Y no en balde decimos que cuando estamos en una semana que corresponde a una parashá, esa parashá tiene una fuerza espiritual que viene Minas Shamayim a este Olam Hazé y actúa de una manera que nosotros no comprendemos, pero actúa para bien. Siendo así, entonces, ¿qué aprendemos de aquí? De aquí aprendemos que Hayé Sará no se refiere solo a los años vividos, Shalom Caliber, a los años vividos, sino a la vida que continúa dando. Sara Imeinu sigue viviendo en la emuná, la modestia y la fuerza espiritual, nada más y nada menos que de Rivka, quien ella hereda su luz. Y vamos a verlo más adelante. Es necesario para nuestro estudio también que nosotros veamos lo que dice el Magid de Barad le Yaakov 18. Nos dice lo siguiente: Ani mistaer Haber Sheli, Hashiur Hayom Raj Zefaradid. Dice el Magid de Barad, su vida, la vida de Sara, se mide por su capacidad de difundir vitalidad espiritual en otros. Es decir, de inspirar a los que quedan. De manera que así la muerte del Tzadik no es realmente su muerte, no es un final, sino una transformación de la forma de su vida. Y por eso el Rambam coloca que nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Porque realmente la persona no muere como tal, sino que la persona trasciende de este espacio, de este mundo, de este plano a otro plano totalmente distinto. Rabbi Natán nos enseña la emuná como un canal de conexión. Es decir, está escrito en Likutei Halachot, Hilchot, Tefilín 5:12, lo siguiente: todo aquel que cree en el Tzadik y se vincula con él, recibe de su vitalidad incluso después de su muerte. De manera que la emuná, la fe en el Tzadik, presten atención a lo que voy a decir, porque ¿dónde queda Hashem en todo esto que estamos hablando? Si nosotros tenemos que tener emuná
en los Sadikim. Y los Sadikim realmente trascendieron a otro plano espiritual. Y de ese plano espiritual ellos están, por decirlo de alguna manera, enviando Shefá, enviando abundancia desde el cielo a este mundo presente. ¿Qué pasa con Hashem? Entonces, ¿ellos son más grandes que Boreolam? De ninguna manera. En ningún sentido. Eso sí sería Abodá Zará. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esto? Rabbi Natan nos dice lo siguiente. Presten mucha atención, Bebakashá. Zimulev. La emuná en el Sadik no es Abodá Zará, no es idolatría. Que quede muy claro y que quede muy entendido. No es Abodá Zará, no es como se conoce idolatría, sino que es una conexión espiritual al creer en las enseñanzas de los Sadikim, que son verdaderas, que son así, porque ellos tuvieron Ruach HaKodesh, tuvieron inspiración divina, se conectaron con Hashem de una manera que nosotros no hemos podido conectarnos todavía, y ellos hicieron descender información del mundo espiritual a este mundo terrenal, y cuando ellos nos dejaron en herencia en la Torá, Morashá, Keilah, Jacob, nos dejaron esa herencia y decimos Torá Emet, esta Torá es verdadera, es Emet, nos estamos conectando con los Sadikim, nos estamos conectando con sus enseñanzas. Al creer en sus enseñanzas, uno entonces, ¿qué hace? Uno abre un canal a la fuente divina de la cual el Sadik es transmisor, a la cual donde el Sadik en el Olam Abba, donde a él le correspondía unirse, se unió, y desde allí entonces hay una ramificación de Shefá para cada uno de nosotros. Y de esta forma, la vida del Sadik fluye a través de los que siguen su camino. ¿Se entendió eso? Consecuentemente, de esta forma, la vida del Sadik fluye a través de los que siguen su camino. Luis Martínez tiene una pregunta. Rad, pregunto, ¿son Sadikim porque dominaron su Yetzer Hará completamente? Sí, seguro. Dominaron su Yetzer Hará, seguro. Entonces, Rabotai de Amorai, está muy interesante el shiur que tenemos. Y seguimos adelante porque no me ha salido aquí el mensaje que me dice que ya pasaron 50 minutos y que ponga una piecita de ¿cómo se llama? De rompecabezas para poder continuar. Entonces, Rabotai, seguimos. La Hasidut enseña en este punto que el Sadik no vive para sí, sino como un corazón que bombea vitalidad a todo Israel. Así es la vida del Sadik. Por eso dice el Tania en Igeret HaKodesh 27, capítulo 27, lo siguiente: la muerte de los Sadikim es llamada vida. Su muerte no interrumpe su acción espiritual. No interrumpe su acción espiritual. Más bien la amplifica. Siendo así, el Sadik se convierte en una presencia interior, una fuerza de emuná que sostiene al mundo y lo inspira hacia la teshuvá y hacia la luz. Por ejemplo, todos sabemos que el Rebbe de Lubavitch, Seher Sadil Brajá Schneerson, está muerto. No está muerto. Para mí no está muerto. Para mí trascendió a otro plano espiritual. Pero por medio de la Hasidut que él enseñó, muchas personas se han vuelto en Kiruv, han hecho alcance, se han reconectado, han hecho Shuvá a Boreolam por medio de la Hasidut, por medio de la Hasidut de Chabad Lubavitch. También de la misma manera, por medio de la Hasidut
de Breslev, muchas personas se han llegado también y han hecho teshuvá y viven con dignidad, cumpliendo mitzvot en todos los sentidos, Rabotai. Y son tzadikim que no están en este mundo presente, pero siguen teniendo una fuerza tan trascendental que los que se apegan a ellos hacen teshuvá al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso no es Avodat Zará. Avodat Zará es entonces si nosotros cambiamos y decimos que ellos son más grandes que Hashem. Eso sí es Avodat Zará. Rabotai, Beamorai. El tzadik se convierte en una presencia interior, en una fuerza de emuná que sostiene al mundo y lo inspira hacia la teshuvá y hacia la luz, a regresar del camino donde él estaba, a pegarse al cumplimiento de los mitzvot. Ese es el primer punto que tocamos en la parashá. El segundo punto que habla, que vamos a desarrollar ahora, es la compra de Macpela, el acto de la emuná en la eternidad. Dice Bereshit 23:7, y Abraham se levantó y se postró ante el pueblo de la tierra, los hijos de Het. Así dice. En la Hasidut, este acto no es solo diplomático, por decirlo de alguna manera, sino que es un acto espiritual. Abraham, el hombre de la emuná pura, compra la tumba de su esposa como un acto de emuná, como un acto de fe en la eternidad del alma. ¿Cómo así? ¿Cómo es que Abraham Avinu compra lo que va a ser el lugar donde va él a sepultar a su esposa, y eso es visto como un acto de emuná muy grande? ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Si ya la persona trascendió de este mundo, lo que quedó simplemente fue la carne inerte. Entonces, ¿cómo es que Abraham tenía una fe tan grande que compra la cueva de Macpela como un acto de emuná en la eternidad del alma? ¿Por qué es así? Shalom Itzak. ¿Por qué es así? Está escrito, Bekatuv, Likutei Alachot, Hilchot Shabbat, Aveidad 5:9. Explica lo siguiente: todo lo que la persona adquiere con emuná se le adquiere para la eternidad. ¿Por qué? Porque la emuná es un vínculo que une los mundos. ¿Cómo así? Por supuesto que es necesario que lo expliquemos. Abraham Avinu no compró solo una parcela de tierra, como podríamos nosotros verlo con nuestros ojos terrenales, sino que Abraham está viendo mucho más allá del acontecimiento físico que él tiene. Abraham Abraham no compró solo una parcela de tierra. Él adquirió la conexión entre el mundo físico y el mundo eterno. Es decir, entre el cuerpo y el alma. Presten mucha atención a lo siguiente. Por eso, Rabotai, el lugar se llama la cueva doble, que significa literalmente la cueva doble. Así es. Es decir, la cueva de Macpela se conoce como Meharat HaMacpela, la Ma en hebreo. Y esto dice la Hasidut, que se conoce como la cueva doble. Y Jajamim, vamos a dar la fuente de por qué se conoce como la cueva doble. Y Jajamim, en Bereshit Rabbah 58:10 enseñan que se llama así. ¿Por qué? Porque hay una cueva dentro de otra cueva, aludiendo a la doble realidad de la existencia, la visible y la oculta.
Así dice Bereshit Rabbah. Cuando yo llegué aquí a Israel, hace 4 años, nos llevaron a una excursión a la cueva de Macpela, Mearat HaMacpela. Y el guía donde íbamos, la excursión eran en los días de Selichot, fuimos en un autobús blindado, muchos soldados en la autopista, en la carretera, etcétera. Era un día que sí se podía ir, podíamos nosotros los judíos ir. Y el guía nos iba diciendo que hace muchos años, no recuerdo bien cuándo fue, hace 50 años, no recuerdo, dice que alguien, una niña, descendió a ese lugar. Y llegó a una cueva y había una pared. Alguien tapó la pared. Sabemos quiénes fueron los que taparon la entrada al otro lugar. Y ella no pudo pasar. Pero se escuchaba, decía el guía, que se escuchaban como voces que venían del otro lado. Algo sumamente interesante. Seguramente mi querida secretaria debe acordarse mejor que yo, porque yo en ese momento estaba un poco dormido porque era la madrugada cuando íbamos, pero estaba escuchando entre dormido y despierto y nos dio un relato interesantísimo de ese lugar. A lo espiritual y lo material, sí, lo que dije. Una vez más, dice Bereshit Rabbah 58:10, enseña que se llama así porque hay una cueva dentro de otra cueva, aludiendo a la doble realidad de la existencia, la visible y la oculta. De lo espiritual y de lo material, seguro que sí. Eso es todo. Ustedes dirán, ¿es todo lo que va a hablar en el capítulo número 2? En el capítulo 2 no, en el punto número 2 de la cueva de Macpela, sí. Muy profundo, preferí dejarlo hasta aquí, comentar esa parte. Y ahora vamos a hablar del tercer punto de la parashá. El envío de Eliezer y la búsqueda de su alma gemela. Está escrito en Bereshit 24, de Psukim 2 al 3, y dijo Abraham a su siervo, el anciano de su casa, no tomarás esposa para mi hijo de las hijas del cananeo. El relato del envío de Eliezer para buscar esposa a Isaac no es una historia romántica, no es una historia apasionada donde se desvive el amor, donde hay estrellitas y maripositas y corazoncitos volando. No es solamente eso, sino que es una alegoría del alma que busca su raíz espiritual. Es decir, Rabbi Nachman enseña en Likutei Moharan 1.7 que toda persona tiene una búsqueda interior de su Bat Kol, es decir, de la voz divina que la completa. Y esa búsqueda solo se logra a través de ¿qué? Se logra a través de la pureza del corazón y la oración sincera. Toda plegaria verdadera atrae las uniones espirituales, pues la oración es la palabra que une los mundos superiores y los mundos inferiores. Eso es la tefilá, eso es el itbodedut. Eliezer, ¿qué representa aquí? Eliezer representa la voz del alma orante, que viaja con fidelidad hacia la voluntad de su maestro, es decir, del intelecto divino. Es decir, Abraham le dijo a Eliezer que fuese a buscar esposa para su hijo. Y nos comentan los Midrashim que Eliezer, él clamó a Boreolam. ¿Por qué? Porque Eliezer era imitador de Abraham Avinu, de nuestro padre Abraham. Y él clama a Hashem, y ese clamor es la voz del alma orante, que viaja. Eliezer tenía que viajar a buscar esposa para Isaac, que viaja con fidelidad
hacia la voluntad de su maestro, viajó porque Abraham lo manda que fuera, y Abraham aquí es el prototipo del intelecto divino. ¿Y qué hace Eliezer? Busca a Rivka. ¿Y qué es Rivka? ¿A quién representa Rivka? Según la Hasidut, el aspecto del alma que responde con pureza y acción. Entonces, cuando nosotros tenemos esa conexión con el Bat Kol, cuando tenemos esa conexión con la voz divina que nos completa, y esa búsqueda de la pureza de nuestros corazones con una oración sincera, esa voz del alma orante que viaja con fidelidad, cumpliendo la voluntad del intelecto divino, ¿qué ocurre entonces? Hay una conexión con una pureza y una acción que se resume en Rivka, en Rivka, en Abraham y en Eliezer. Y así se cumple lo que dice el Pasuk, Bereshit 24:15. Y sucedió que aún no había terminado de hablar, y aquí que Rivka salía. Es decir, Eliezer estaba rezando para que Hashem le respondiera, para que él pudiera cumplir con la voluntad de su maestro, con la voluntad del intelecto divino. Hizo un mikbodedut delante de Hashem Yitbaraj. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió, Rabotai? Rivka, antes de que él terminara, Rivka salió. Rivka sale del lugar donde está. Es decir, hay una acción, un encuentro por medio de la tefilá. Toda Rabá, Uriel. Sí, exacto. Estudiamos hace unos minutos la relación que tiene de la cueva de Macpela, ya que se menciona en el capítulo, lo hablamos muy por encima, no quise profundizar tanto en este tema. Se habla de las dos cuevas que están ahí enterradas, que están ahí en ese lugar, hoy en día siguen estando ahí, y se habla de esa visión que tuvo Abraham Avinu de lo espiritual y de lo terrenal, de esas dos conexiones que hay. Por eso, cuando él compra la cueva de Macpela, él está viendo también proféticamente el día de la resurrección de los muertos. De hecho, es una buena segulá para tener larga vida en la tierra, comprar una parcela en el Beit HaJaim. Otros dicen que no, otros dicen que es un mal augurio, etcétera, etcétera. Cada quien como quiera. Total, tenemos que respetarnos. Entonces seguimos. Rabbi Natán, referente a esto, y sucedió que aún no había terminado de hablar Eliezer, y aquí que Rivka salía a su encuentro, dice, Rabbi Natán comenta en Likutei Halachot Giljon Etilai Abaim 6:42, que la respuesta divina llega incluso antes de terminar la plegaria, cuando ésta nace de una conexión pura. Cuando tú tienes una conexión pura con Hashem Yitbaraj, cuando tienes un lev taor, un corazón puro, cuando tienes un debekut con Hashem, cuando tienes esa conexión con Boreolam y clamas de la profundidad de tu ser, entonces nos dice, incluso antes de terminar tu itbodedut, incluso antes de terminarlo, hay una respuesta divina para ti. Y esto cuando esta nace de una conexión que sea totalmente pura. Y también la conexión que es totalmente pura cuando te conectas con los verdaderos tzadikim de la generación. Cuando te conectas con las enseñanzas de los tzadikim. Hayé Sará, el nombre de la parashá. Ahora bien, el regreso de Isaac y la continuidad del alma de Sara. El cuarto punto.
dice lo siguiente. Está escrito en el Sefer Bereshit 24, 67 lo siguiente. Isaac la llevó a la tienda de Sara su madre y tomó a Rivka y fue para él mujer y la amó y se consoló Isaac después de su madre. Así está escrito. Aharei Imo. Lama. ¿Por qué? ¿Por qué está escrita así la Torá? Presten atención, lo voy a leer una vez más. Dice de la siguiente manera. Isaac la llevó a la tienda de Sara, su madre. ¿A quién llevó? A Rivka. Y dice, y tomó a Rivka. Y fue para él mujer. Y la amó. Y se consoló Isaac después de su madre. ¿No les parece extraño esta narrativa de la Torá? ¿Por qué nos dice eso la Torá? Y la amó, ¿amó a quién? A Rivka, pero nos dice, y se consoló Isaac después de su madre. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Cuál es qué es lo que está detrás de esta expresión de la Torá? ¿Qué ocurre? Jajamín enseñan que las luces de Sará regresaron a su tienda cuando Rivka entró en ella. Así enseña Jajamín. Es decir, que la nube de gloria, la bendición de la masa y la luz de Shabbat iluminaban el Makom donde estaba Rivka. ¿Por los méritos de quién? Por los méritos de Sara. Rabbi Nachman interpreta que el verdadero consuelo tras la pérdida es la revelación de la continuidad espiritual. Es decir, el alma no muere, sino que se renueva en nuevas manifestaciones de fe, de emuná, de pureza y de amor. Así es. Entonces, está escrito en el Likutei Moharan 1.113 lo siguiente. Los tzadikim continúan extendiendo su luz en cada generación. ¿A través de quién? A través de sus talmidim y de las buenas acciones que inspiran a otros a seguirlos a ellos también. Por eso el texto dice, Isaac se consoló después de su madre. ¿Por qué? Porque Sara no desapareció, sino que renació en Rivka. Es decir, así como la luz divina nunca se apaga, solo cambia de recipiente, así ocurrió entre Rivka y Sara. Y por eso entonces Isaac, cuando vio este acontecimiento, se consoló en su madre. Dijo, wow, aquí está mi madre representada en mi esposa. Es una tzadek también, esta mujer que está aquí. Es un acontecimiento increíble. Y por los méritos de ella, de Sara, entonces, en la tienda de Rivka, siempre había or, una luz. Increíble, Rabotai. El punto número 5 nos dice la vida eterna del alma y la esperanza. La parashá Hayé Sará enseña el lenguaje hasídico. Shalom Toromba la Shulamit. La parashá Hayé Sará enseña el lenguaje hasídico que la vida verdadera no se mide por los años, sino por la conexión con la emuná. Consecuentemente, Sara representa la emuná inquebrantable. Abraham Avinu representa la acción. Y Isaac, ¿qué representa? Isaac representa la continuidad espiritual. Rabbi Nachman nos enseña
que cuando el ser humano une estas tres fuerzas, que son emuná, acción y esperanza, emuná, maaseh o maasim, de tikvá y esperanza, entonces vive verdaderamente, incluso dentro del dolor y de la desesperación. ¿Podemos entender estas palabras de Rabbi Nachman? Una vez más, Rabbi Nachman nos enseña, queridos, que cuando el ser humano, cuando cualquier persona de cualquier nación que confía en Hashem, une estas tres fuerzas. ¿Cuáles son las tres fuerzas? La fe, que es la emuná, la acción, los maasim, y la esperanza, tikvá. Entonces la persona se considera que está viviendo realmente. Incluso está viviendo realmente dentro del dolor y dentro de la desesperación. Lama, porque él tiene fe, tiene esperanza en Hashem Yisbaraj y está haciendo una acción. ¿Cuál es su accionar? Que está haciendo Ikbodedut, que está cumpliendo con la voluntad de Hashem, como Hashem quiere que él cumpla y no como dice él. Y eso es algo increíble. No está relegado o no está apartado solamente para nosotros los judíos, sino para cualquier Hasidei Umot Haolam, para cualquier justo entre las naciones. Y entonces así él va a tener una verdadera vida en este Olam Hazé, en este mundo presente. Dice, porque con la emuná se encuentra vida incluso dentro de la muerte. Como está escrito en Likutei Halachot Hilchot Tzitzi 5:10. Es decir, una vez más, porque con la emuná se encuentra vida incluso dentro de la muerte. ¿Cuál es la reflexión final de la parashá, Rabotai Beamorai? ¿Cuál es la reflexión que podemos sacar de esto? La Torá no llama a esta parashá la muerte de Sará, sino que la llama la vida de Sará. ¿Por qué? Porque la verdadera vida es aquella que deja huellas en el alma del mundo. Esa es la verdadera vida. ¿Saben qué sería contradictorio o un poquito así, no sé cómo decirlo, antagónico, un poquito feo? No digamos feo, no consigo una palabra. ¿Qué pasaría desapercibido? Que nosotros hayamos vivido esta vida y no se nos mencione, pero para nada. Nadie nos recuerde absolutamente en nada. Eso no sería una verdadera vida, porque nos tendríamos que preguntar, ¿qué estoy haciendo yo para dejar huellas en este mundo? Para ser recordado en este mundo. Para que mis generaciones, mis nietos, bisnietos, etcétera, sepan que hubo una persona en este mundo que se llamaba Jaim, que es mi nombre. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la herencia espiritual que estamos dejando a nuestras familias en lo particular? ¿Qué es lo mejor que haríamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo tratamos a nuestra familia? A nuestros hijos, nuestros nietos, si ya lo tenemos. A nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudios, al vecino, etcétera. ¿Qué estamos haciendo? Tiene que llevarnos llevarnos esta parashá a esa reflexión. La Torá no llama a esta parashá la muerte de Sará, sino la vida de Sará. ¿Por qué? Porque la verdadera vida es aquella que deja huellas en el alma del mundo. Rabbi Nachman entonces nos invita a mirar cada pérdida como una transformación y cada final como el umbral de una nueva luz. El Tzadik muere, pero su fe sigue viva en todos los corazones de los que lo recuerdan con amor. Rabotai, Shabbat Shalom, un Mevorach para cada uno de ustedes.
No se vayan, por favor. Vamos a comentar el Sipur del día de hoy. Como de costumbre, los voy a dejar con una linda melodía. Espérense unos minuticos, por favor. Ok, seguimos. El Sipur de hoy tiene por nombre encenderse uno mismo. Encenderse uno mismo. Decía, vamos a colocar aquí el título, por favor, un momento. Encenderse, a ver que ya no me escribe. A ver cómo está. Encenderse. Un momento.
Así, ahí está. Encenderse uno mismo. Es el título del Sipur del día de hoy. Decía Rabbi Menahem Mendel de Kotz, Seher Sadil y Brajá, de bendita memoria, la persona no solo debe encender las velas de Hanukkah, que estamos próximos a la festividad. La persona no solo debe encender las velas de Hanukkah, también debe encender la luz de su alma. Wow, y pareciera ser que cae como anillo al dedo de lo que venimos estudiando de la Parashá Hayezará. ¿Y con qué? ¿Con qué puede encender su alma? Con la vela de Hanukkah, que es la vela de la Emuná. Así dice. Él también expresó lo siguiente. En la oración de Al-Hanisim decimos, y fijaron estos 8 días de Hanukkah para agradecer, a alabar, y estas palabras que nos enseñan que en sus corazones los Hasmoanim absorbieron y asimilaron toda la fuerza de aquel milagro para que los judíos lo tengan siempre presente en su mente y en su corazón a toda hora y en todo momento. Así termina el Maasé del día de hoy. Muy extraño, muy conciso, muy corto, pero seguramente Rabbi Yonah Blistein, Seher Sadil y Brajá, lo escribió para darnos alguna enseñanza muy especial, muy motivadora, de la cual cada uno de nosotros tenemos que descubrirla. Que tengan todos un Shabbat Shalom Besimcha, todo lo mejor para ustedes, que tengan muchas bendiciones, najes, todo lo mejor junto a su familia, que la pasen muy bien. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias por conectarse. Bezrat Hashem, Yom Sheni, el día lunes nos conectamos y seguimos estudiando más de ese interesante libro que nos habla quién, cómo, cuándo, dónde y por qué del Mashiach. Gracias nuevamente, hasta la próxima. Pueden visitar la página web de nosotros, ahí ya coloqué la parashá para que puedan leerla, puedan descargarla. Cambié el formato, ahora está como un formato como revista electrónica, pero también pueden descargarlo. Un fuerte abrazo, cuídense por favor, Shalom, Leitraot.